Hola a todos y bienvenidos de nuevo al canal. Hoy nos vamos a meter en un terreno verdaderamente pantanoso, un lugar donde las emociones se mezclan con los recuerdos de la infancia y donde, sinceramente, entré al cine con los dientes increíblemente afilados y el cuchillo entre los dientes. Les hablo de nada más y nada menos que del remake en acción real de La Bella y la Bestia de 2017, dirigido por Bill Condon. Miren, tengo que ser completamente honesto con ustedes desde el primer segundo de este video, porque si algo nos caracteriza en este espacio, es que no nos guardamos absolutamente nada. Cuando yo era pequeño, la película animada original de 1991 no era simplemente una película más en mi colección de cintas de video, sino que era, por un margen destructivo, una de mis películas favoritas de toda la vida. Todavía hoy arrastro un amor nostálgico absurdamente fuerte por esa joya, por sus paisajes oscuros, por su música y sobre todo, por sus personajes. Y sé que no soy el único. Al igual que muchísimos de ustedes cuando eran jóvenes, yo me sentía profundamente identificado con Bella. Ella era la personificación perfecta de lo que significa ser un bicho raro, una incomprendida total en un pueblo que solo sabía juzgarla, pero al mismo tiempo era inteligente, aventurera, apasionada y hermosa. Esas son exactamente las características que todos nosotros, en nuestros momentos de mayor vulnerabilidad, vemos o deseamos desesperadamente ver en nosotros mismos. El atractivo de esa historia se potenciaba muchísimo más gracias a ese tono de cuento de hadas gótico y oscuro, combinado con un romance que se sentía genuino a pesar de lo extraño de su premisa. Así que, vamos a ser claros, intentar replicar o superar semejante nivel de aclamación crítica y de impacto emocional iba a ser una batalla campal y sangrienta para cualquier director o estudio que se atreviera a tocar ese material sagrado. Disney venía cabalgando una ola gigante de remakes en acción real con Alicia en el País de las Maravillas, El Libro de la Selva y Cenicienta, y el éxito descomunal en taquilla de esos experimentos les demostró que había un mercado hambriento, gigante, y dispuesto a pagar por ver sus recuerdos de la infancia cobrando vida con actores de carne y hueso. Pero La Bella y la Bestia es un animal completamente diferente. Es una historia mucho más oscura si te pones a pensar en los detalles, llena de encarcelamientos reales, maldiciones eternas, magia negra implacable y un hombre junto a sus sirvientes atrapados en formas físicas que son todo menos agradables. Y eso por no hablar de los niveles colosales de masculinidad tóxica y de esa clásica dinámica del chico malo que supuestamente se vuelve bueno por amor, que hoy en día analizamos con lupa. Por todo esto, yo fui al cine el mismo fin de semana del estreno, completamente predispuesto a odiarla, listo para destrozar cada fotograma y proteger con mi vida la pureza del clásico animado. Mi propia nostalgia me estaba saboteando, pero al mismo tiempo, ese amor irracional por el universo de la película me obligó a comprar la entrada. Así que siéntense cómodos, prepárense algo de tomar, porque hoy vamos a desmenuzar por completo este viaje cinematográfico para ver si realmente valió la pena o si solo fue un intento desalmado de vaciar nuestros bolsillos. Para aquellos despistados que de alguna manera milagrosa hayan vivido debajo de una piedra durante las últimas décadas y no tengan la menor idea de qué va esta historia, permítanme hacerles un resumen rápido y sin rodeos. Conocemos a Bella, una joven que devora libros en un pueblo aburrido, donde la gente piensa que tener dos ideas propias es una enfermedad mental, y que sueña con escapar de la monotonía. Su padre, un inventor o artista bonachón, termina siendo capturado por una criatura enorme y aterradora en un castillo congelado, y ella, sin dudarlo, decide intercambiar su libertad por la de su anciano padre, convirtiéndose en la prisionera de la bestia. Eventualmente nos enteramos de que este monstruo y toda su corte de sirvientes fueron maldecidos por una hechicera debido a la crueldad, el egoísmo y la vanidad extrema del príncipe, y la única forma de romper el hechizo es que él aprenda a amar y sea correspondido antes de que caiga el último pétalo de una rosa mágica. A partir de ahí, vemos cómo empiezan a conectar y a romper el hielo a través de secuencias musicales icónicas y momentos de convivencia que nos van ablandando el corazón. Hacia el final, Gastón,
el tipo arrogante y narcisista al que Bella rechazó una y otra vez, organiza a una turba enfurecida de aldeanos armados con antorchas para ir a asesinar a la bestia en su propio castillo tras encerrar a Bella y a su padre. Bella logra escapar de su encierro. Gastón termina cayendo al vacío hacia su muerte debido a su propia estupidez y soberbia, justo después de que la bestia le perdonara la vida. La bestia queda mortalmente herida. Bella llora sobre su cuerpo y confiesa su amor justo a tiempo. La maldición se rompe en el último suspiro. Todos recuperan sus cuerpos humanos y viven felices para siempre en una explosión de luz y colores. Suena simple, directo y efectivo, ¿verdad? Bueno, la realidad es que el diablo está en los detalles, y la versión de 2000 marcharía por caminos bastante particulares que merecen ser analizados con calma. La película de 2017 arranca con una decisión que a mí, personalmente, me pareció un acierto absoluto desde el primer instante. Nos recibe la voz en off de Hattie Morahan, explicando el origen de la maldición del príncipe. Pero a diferencia del clásico animado donde veíamos vitrales hermosos, aquí nos muestran al príncipe en su estado humano original, asistiendo a una fiesta opulenta y grotesca, con el rostro completamente cubierto de maquillaje blanco y detalles extravagantes. Me encantó esta elección visual, porque nos muestra de inmediato que este hombre ya estaba escondido detrás de una fachada falsa, una máscara superficial que ocultaba su verdadera falta de empatía, mucho antes de que la hechicera lo transformara físicamente. Es un reflejo perfecto de su vacío interior, y crea una conexión instantánea con el espectador. Además, seamos completamente honestos aquí. Estoy seguro de que no soy el único en este planeta que se había acostumbrado tanto a la imagen imponente de la bestia, que, cuando al final de la película original se transforma de nuevo en humano, nos quedamos con una sensación extraña de preferir 1000 veces al monstruo peludo antes que a ese príncipe con peinado de los 90. Al mostrarnos su opulencia inicial y la posterior transformación de sus sirvientes en objetos cotidianos, la película establece desde el principio el peso de la pérdida y la enorme escala de su castigo. Y luego, de golpe, la película nos lanza directo a la emblemática canción de presentación de Bella, calcando casi a la perfección los movimientos de cámara, los colores del pueblo y la estructura visual de la animación original. A partir de ahí, la trama sigue fielmente los mismos pasos que ya conocemos de memoria, sin alterar el núcleo duro del argumento, aunque introduce algunos pequeños subtemas que buscan expandir el universo de los personajes. Por ejemplo, tenemos toda una subtrama dedicada a Bella intentando descubrir qué le pasó realmente a su madre en París, y otra donde vemos a Gastón cometiendo una atrocidad al intentar dejar amarrado a Maurice en el bosque para que se lo coman los lobos, solo para que éste sea rescatado por la solterona del pueblo. Si miramos estas adiciones con frialdad y de manera estrictamente analítica, la verdad es que aportan muy poco al desarrollo principal de la película, y la mayor parte del tiempo se sienten como puro relleno diseñado para estirar la duración de la cinta. Sin embargo, tengo que admitir que hay dos razones específicas por las cuales no las detesto del todo. Primero, me fascinó el concepto del libro mágico que la hechicera le dejó a la bestia. Un objeto que le permite viajar mentalmente a cualquier parte del mundo, pero que al mismo tiempo funciona como una tortura psicológica brutal para recordarle todo lo que se está perdiendo por culpa de su vanidad. Segundo, este dispositivo abre una ventana hermosa para la imaginación, permitiéndonos pensar en todas las aventuras que Bella y el príncipe humano podrían emprender juntos por el mundo entero, mucho después de que aparezcan los créditos finales. Pero miren, por mucho que yo intente defender ciertos aspectos de la producción y aplaudir el colosal esfuerzo técnico detrás de ella, no puedo quedarme callado ante las cosas que me parecieron mediocres, sin fuerza o francamente innecesarias. Al fin, y como siempre les digo, esta es simplemente mi humilde opinión, y ustedes pueden estar completamente en desacuerdo conmigo en la sección de comentarios. Para empezar, toda la expansión de la historia de Maurice me pareció un soberano aburrimiento. Y siendo completamente honesto con mi memoria, eso es algo que ya me pasaba un poco en la versión animada original. Cada vez que Maurice aparecía en pantalla, yo solo quería que cortaran rápido la escena para volver al castillo, a la acción real,
y a los personajes que verdaderamente tenían carisma y sustancia. Aunque entiendo perfectamente que es lógico y noble que un padre intente salvar a su hija a toda costa, el desarrollo de esas escenas en la aldea carece de ritmo y de chispa. Bill Condon intenta meterle un poco de picante al asunto, haciendo que Gastón pase de ser un pretendiente pesado a un criminal psicópata que intenta asesinar activamente a su futuro suegro en medio de la nada, distanciándose del Gastón de la animación que simplemente planeaba meter a Maurice en un manicomio mediante manipulación psicológica. Pero aún así, el ritmo se cae a pedazos en esos tramos. Por otra parte, la gran revelación de la identidad de la solterona del pueblo me pareció un giro completamente predecible y carente de impacto real. Desde el momento en que aparece este personaje en los márgenes de la aldea, resulta evidente para cualquiera que preste un mínimo de atención que ella es la hechicera disfrazada. Se siente como un intento flojo de justificar por qué los habitantes del pueblo son tan cerrados y presionan tanto a las mujeres para que se casen y se adapten a la norma. Pero el guión maneja esto como un doble juego, donde descubrimos que la solterona es la bruja, y que además, como dato curioso de producción, resulta ser la misma narradora del inicio de la película. Sinceramente, si Condon quería involucrar de manera más activa y profunda a la hechicera dentro del tejido de la trama, debieron haberle dado un desarrollo de personaje mucho más robusto, con motivaciones claras y más tiempo en pantalla, en lugar de dejarlo como un simple guiño que termina sintiéndose superficial y desperdiciado. Y ahora entramos en un terreno donde sé que muchos de ustedes van a querer quemarme en la hoguera, pero tengo que soltarlo de una vez por todas. En la película original de 1991, la canción Nuestro huésped era, de manera muy polémica entre mis amigos y familiares, mi canción menos favorita de todo el repertorio. Siempre sentí que esa secuencia en particular era demasiado caótica, exagerada, ruidosa y que rompía el tono de misterio que se venía construyendo en el castillo. Y por desgracia, experimenté exactamente la misma sensación de rechazo y saturación con la versión de 2017. En este remake en acción real, toda la secuencia se convierte en un festival digital desenfrenado de efectos visuales por computadora, donde la pantalla se llena de tantos objetos voladores, luces de colores y coreografías imposibles que resulta agotador mantener la vista fija en un solo punto. Pero lo peor de todo es la actuación de Emma Watson durante esos minutos. La pobre luce increíblemente incómoda, rígida y completamente fuera de lugar, como si estuviera sentada en una silla frente a una pantalla verde gigante, ensayando mentalmente sus líneas, mientras una horda de animadores digitales le grita dónde se supone que debe mirar. No hay una interacción orgánica con el entorno, y su expresión fluctúa entre la confusión contenida y una sonrisa forzada que no transmite ni una pizca de la magia o el asombro que requería la escena. La canción en sí misma está perfectamente compuesta y arreglada. La música es maravillosa en términos técnicos, pero la traducción directa de esa fantasía desbordante a una estética hiperrealista simplemente no funciona para mí y rompe por completo la inmersión en la historia. Pasemos ahora a hablar del elenco y de cómo cobraron vida estos personajes tan queridos, empezando obviamente por nuestra protagonista. Emma Watson encarna a Bella de una manera que considero sumamente sólida en términos generales. Físicamente, posee esa apariencia juvenil, esa elegancia natural, esa dulzura y el encanto innegable que se necesitan para sostener un papel de este calibre sobre los hombros. Es verdad, y no podemos tapar el sol con un dedo, que su voz sufre muchísimo en varias de las transiciones musicales, y que se nota a leguas el uso extensivo de herramientas de corrección de audio para que pueda alcanzar las notas más complejas de las canciones. Pero a pesar de sus evidentes limitaciones vocales, disfruto enormemente verla en pantalla defendiendo al personaje. Me pareció un giro muy interesante e inteligente el detalle de convertirla a ella en la inventora de la familia, diseñando una lavadora impulsada por un burro para poder liberar tiempo de sus quehaceres domésticos y dedicarse a leer, reflejando su ingenio y su modernidad. También me gustó el intento de darle un trasfondo más dramático a través de la búsqueda del pasado de su madre. Sin embargo, quitando el viaje mágico a ese viejo piso de París,
Estas ideas mueren rápidamente en la superficie y no alteran en lo más mínimo el rumbo de la trama general, quedando una vez más como un adorno diseñado para dar una falsa sensación de profundidad y frescura que no termina de cuajar en el resultado final. Por el otro lado tenemos a Dan Stevens interpretando a la bestia, un trabajo que cobra un valor impresionante cuando uno se entera de las condiciones infernales en las que tuvo que trabajar en el set de filmación. El tipo pasó semanas enteras enfundado en un traje gris gigantesco de captura de movimiento, calzando unos zancos enormes para simular la altura de la criatura, y moviéndose torpemente entre decorados reales mientras intentaba mantener la gracia del personaje. El propio Stevens ha explicado en varias entrevistas que el equipo de producción decidió capturar sus expresiones faciales por separado en una cabina especial después de rodar las escenas físicas, una tecnología que permitió captar la humanidad del personaje a través de su mirada. Y vaya que se nota en el resultado final, porque los ojos de la bestia son el único elemento verdaderamente humano y expresivo que logra romper la barrera del maquillaje digital y transmitir dolor, timidez y ternura. Además, las adiciones que le hicieron a su personalidad en este guión tienen todo el sentido del mundo. Ahora vemos a una bestia que vive completamente aislada, atrapada en su inmenso castillo, y que se ha refugiado en la lectura de clásicos universales para pasar los siglos de encierro. Esto lo transforma de inmediato en un reflejo simétrico de Bella, creando un puente cultural y emocional directo entre ambos. Ella se sentía atrapada en su pequeño pueblo, rodeada de mentes cerradas, y él está atrapado físicamente en su fortaleza, lo que les da un terreno común sobre el cual construir su romance. Ya no es solo el monstruo que aprende modales en la mesa, sino un aristócrata educado que puede mantener una conversación intelectual. Una de mis secuencias preferidas de toda la película es cuando ambos empiezan a discutir apasionadamente sobre la obra de Shakespeare, mostrando el entusiasmo genuino de Bella al descubrir que finalmente ha encontrado a alguien capaz de comprender su amor por la literatura. Pero si tengo que elegir al verdadero rey de esta película, al actor que se roba cada maldito segundo en el que aparece en pantalla y que justifica por sí solo el precio de la entrada, ese es Luke Evans como Gastón. Es un deleite absoluto ver a un actor divertirse tanto con un personaje, entregarse por completo al exceso y disfrutar de la villanía sin ningún tipo de complejo. Físicamente Evans no posee esa musculatura irreal e hipertrófica que tenía el Gastón de los dibujos animados, pero maldición, lo compensa con creces teniendo el ego más gigantesco, ruidoso y peligroso que hayamos visto en el cine reciente. Los pequeños matices y añadidos que le hicieron a su caracterización no solo son increíblemente cómicos, sino que vuelven a Gastón un antagonista mucho más amenazante y real. Disfruté muchísimo más sus escenas en esta versión que en la original, porque se siente la energía desbordante del actor y su absoluto compromiso con el papel. El remake eleva los niveles de misoginia machista, orgullo y vanidad del personaje, hasta alcanzar un punto de sátira social brillante. Las motivaciones de Gastón aquí van mutando gradualmente y dejan de ser simplemente el capricho egoísta de conseguir a Bella como una esposa trofeo. Se convierten en una alarmante adicción a la violencia, al control y a la destrucción que su propia campaña genera en las mentes de los aldeanos. Él no decide asesinar a la bestia porque la vea saltar en defensa de Bella en un arranque de celos pasionales, sino porque su orgullo herido no puede tolerar la idea de perder una batalla o de dejar con vida a una criatura que desafía su estatus de macho alfa del lugar. Del mismo modo, cuando Maurice lo confronta directamente en la taberna y le suelta en la cara que Bella jamás se casará con él, la reacción inmediata de Gastón es abandonarlo a su suerte en el bosque oscuro para que muera devorado por las fieras, demostrando que cualquier herida a su vanidad se paga con sangre. En cuanto al resto de los personajes secundarios, el nivel de la producción es simplemente espectacular. Estamos hablando de un elenco de soporte que incluye nombres de la talla de Josh Gad como LeFou, Audra McDonald como el armario musical y Ewan McGregor prestando su carisma a Lumière, todos ellos profesionales con una trayectoria gigantesca en el mundo del teatro musical, que aportan una solvencia impecable a cada nota.
Me pareció fantástica la diversidad del elenco y la frescura que le inyectaron a la dinámica interna del castillo. No tengo absolutamente ninguna queja sobre las interpretaciones del reparto de objetos domésticos, ya que la selección me parece prácticamente perfecta. Además, adoré el guiño nostálgico que hicieron al elegir a Emma Thompson para interpretar a la señora Potts, una decisión que rinde un tributo precioso a la estructura de la película original. Sin embargo, si tengo que ponerme estricto y analítico, debo admitir que sigo prefiriendo por un campo de diferencia la interpretación original de Angela Lansbury para el tema principal de la película. El acento cockney exagerado que utiliza Thompson durante la secuencia del baile clásico me resulta increíblemente distractor y rompe un poco la solemnidad romántica de ese momento tan cumbre en la historia del cine. Agradezco profundamente que me acompañen en este viaje lleno de opiniones directas y análisis cinematográficos. Continuaremos desmenuzando los detalles visuales, musicales y temáticos de esta obra en futuras entregas para entender su verdadero impacto en la cultura popular. ¡Qué bueno que sigan ahí! Porque ahora nos toca meternos de lleno en lo que yo llamo el empaque visual y el alma sonora de este experimento cinematográfico. Y miren, si hablamos de la estética, tenemos que viajar obligatoriamente en el tiempo hasta 1991. La película animada original fue la primera cinta de animación en la historia en ser nominada al Oscar a Mejor Película en la categoría principal, y eso no fue ninguna casualidad de la vida. Visualmente era una genialidad absoluta, con ese castillo gótico, retorcido, lleno de sombras devoradoras, una bestia imponente y todo un desfile de aldeanos y objetos animados que tenían una expresividad que te volaba la cabeza. Así que intentar trasladar semejante hazaña artística al terreno de la acción real, donde dependes de una cantidad industrial de efectos visuales por computadora, y donde la magia tiene que coexistir con actores de carne y hueso, era una misión suicida. Y para serles completamente sincero, cuando salieron los primeros avances y los primeros pósters promocionales, el público general, y me incluyo en primera fila, no recibió las imágenes con el mejor de los optimismos. Todo el mundo en Internet estaba horrorizado gritando que los diseños se veían fríos, extraños y carentes de esa alma caricaturesca que nos enamoró en la infancia. Sin embargo, contra todo pronóstico y a pesar de mis propios prejuicios, para mí, el resultado final funcionó bastante bien. Sí, entiendo perfectamente que ver a un candelabro, a un reloj y a una tetera parlantes interactuando con una mujer real en un entorno hiperrealista puede resultar sumamente chocante y difícil de digerir de buenas a primeras. Pero la decisión de estampar rasgos faciales humanos de manera muy sutil y casi imperceptible en la porcelana de una tetera o en el metal de un reloj fue un acierto conceptual brutal. A mí me transmitió con una fuerza tremenda lo distorsionados, antinaturales y atrapados que se sentían estos seres humanos dentro de esas prisiones de metal y cerámica. Con la única excepción de Lumière, que tiene un diseño bastante más humanoide y estilizado para poder bailar con libertad. La gran mayoría de los personajes del castillo son simplemente objetos cotidianos de la época barroca, que llevan grabadas sus facciones en la superficie frontal de una manera casi fantasmal. Sí, admitámoslo. A veces resulta un poquito perturbador y te da una ligera sensación de incomodidad, pero creo firmemente que ese toque perturbador y esa incomodidad juegan a favor de la narrativa. Hace que de verdad sientas lástima por ellos, te genera empatía y te empuja a desear con todo el corazón que rompan el hechizo para volver a sus cuerpos de carne y hueso. Te pones de su lado precisamente porque su estado actual se siente como una verdadera tortura física. El director Bill Condon aprovecha al máximo esta opulencia visual, utilizando una barbaridad de planos panorámicos y tomas aéreas espectaculares. Solo hace falta ver el inicio de la canción de presentación de Bella para notar cómo la cámara vuela por encima de los tejados del pueblo para capturar la inmensidad del entorno. Y ni hablar de cómo utiliza estos recursos para aplastarnos con la monumental escala del castillo, tanto en su tétrica introducción bajo la nieve, como en los momentos musicales cumbre de Días de Sol, o es más, hasta llegar al clímax final,
donde la fortaleza entera se sacude y recobra su aspecto natural en una explosión de luz, vegetación y mármol reluciente. El manejo del color en esta película es una auténtica locura visual, potenciado al máximo por los contrastes chillones y casi caricaturescos de los vestuarios de los personajes principales contra los paisajes detallados de la aldea. Todo el diseño de producción tiene una textura tan rica que te hace sentir que de verdad estás hojeando un cuento de hadas ilustrado, de esos que te leían antes de dormir, pero con un presupuesto multimillonario detrás. De hecho, Sarah Greenwood fue nominada con total justicia al Oscar por el diseño de producción de esta cinta, y su proceso de trabajo fue fascinante. La mujer decidió basar toda su estética principalmente en la Francia de 1740, sumergiéndose en el rococó y el barroco más puro, para construir un mundo que se sintiera históricamente tangible, pero mágicamente exagerado. Gracias al enorme presupuesto que Disney inyectó en el proyecto, el equipo de producción tuvo el lujo absoluto de poder construir prácticamente todos los decorados desde cero en los estudios de filmación en Inglaterra, en lugar de depender únicamente de pantallas verdes. El salón de baile principal, la inmensa biblioteca gótica plagada de miles de libros reales y las calles de la aldea de Villeneuve fueron construidos físicamente con un nivel de detalle artesanal que te deja con la boca abierta. Cada moldura de oro, cada candelabro de cristal y cada adoquín de la calle encajan de una manera gloriosa frente a la cámara, dándole a la película un peso real, una textura y una atmósfera que jamás se habrían conseguido si todo hubiera sido creado de forma digital por una computadora. Y ya que estamos hablando de nominaciones al Oscar y de genialidades artísticas, no puedo dejar pasar el espectacular diseño de vestuario a cargo de Jacqueline Durran, que también estuvo compitiendo por la estatuilla dorada. Yo adoro por completo el vestuario de esta película, porque logra un equilibrio perfecto que es dificilísimo de alcanzar. Mantiene la paleta de colores icónica e inconfundible de los dibujos animados de 1991, pero le añade su propio sello, texturas históricas y detalles que enriquecen la personalidad de quienes los llevan. Por ejemplo, el famoso vestido azul que Bella usa en el pueblo no es una copia idéntica. Durran lo diseñó de una manera mucho más desaliñada, con los bolsillos expuestos por fuera, un delantal práctico y una de las faldas recogida y metida dentro de la pretina, para que Emma Watson pudiera moverse con total libertad, montar a caballo y trabajar en sus inventos sin que el vestido le estorbara. Es una forma visual e inteligente de gritarle al espectador que esta bella es una mujer de acción, trabajadora y de campo, no una princesita de porcelana. Y por supuesto, el icónico e histórico vestido amarillo del baile principal tiene su propio destello de magia cinematográfica. En lugar de usar corsés rígidos que limitaran el movimiento, crearon una pieza ligera con capas de organza satinada, teñidas en un tono amarillo vibrante, decorada con hojas de pan de oro talladas a mano y miles de cristales de Swarovski que imitan los motivos arquitectónicos del propio techo del salón de baile. Es como si el mismísimo castillo hubiera decorado el vestido de Bella para su noche más importante, creando una comunión perfecta entre el personaje y el entorno que se ve sencillamente deslumbrante cuando la cámara empieza a girar a su alrededor en la pista de baile. Y esto apenas se está poniendo bueno, amigos. Prepárense, porque en la siguiente parte nos vamos a meter directamente con la música. Analizaremos cómo Alan Menken regresó para revivir sus propios clásicos y el impacto de las 3 canciones completamente nuevas que se compusieron en exclusiva para esta versión de carne y hueso. Y ahora, entramos de lleno en el alma de esta historia, porque seamos sinceros, La Bella y la Bestia no sería absolutamente nada sin su banda sonora. Para esta versión de 2017, Disney tomó la mejor decisión posible, traer de vuelta al mismísimo genio creador del clásico original, el gran Alan Menken. El tipo no solo se encargó de reajustar y darle una nueva capa de pintura orquestal a los temas icónicos que ya no sabemos de memoria desde 1991, sino que además se unió al letrista Tim Rice para componer 3 canciones completamente nuevas, exclusivas para esta producción en acción real: A Moment Lasts Forever, Evermore
y Days in the Sun. Miren, de las tres adiciones que se introdujeron para expandir el repertorio musical, mi favorita absoluta por un margen destructivo fue Days in the Sun, que en español la tradujeron como Días de Sol. Les juro que cuando salí del cine me obsesioné tanto con este tema que pasé semanas enteras escuchándolo en bucle en el auto, camino al trabajo, donde fuera. Es una pieza musical bellísima, con un tono marcadamente sombrío, íntimo y profundamente melancólico, que te encoge el corazón desde los primeros acordes de la guitarra. Lo que hace tan grande a esta canción es que no es el lucimiento de un solo personaje, sino un número coral bellísimo, donde absolutamente todos los habitantes del castillo se involucran de alguna forma. Escuchamos a los objetos cotidianos, atrapados en sus prisiones de porcelana y metal, recordar con una tristeza tremenda cómo eran sus vidas cuando todavía eran humanos, cuando caminaban bajo la luz del sol antes de que la maldición los sepultara en ese invierno eterno. Y en medio de esa atmósfera cargada de nostalgia y dolor, Bella entra con una línea reflexiva que a mí me parece una de las mejores letras escritas para este remake. Ella canta algo como: fui inocente y certera, ahora soy más sabia pero estoy insegura. No puedo regresar a mi infancia, esa que mi padre aseguró. Puedo sentir un cambio en mí, ahora soy más fuerte, pero sigo sin ser libre. Es un momento precioso, teñido de una madurez brutal que contrasta de golpe con la alegría infantil de la película animada. Nos muestra a una protagonista que está madurando a golpes, que extraña la seguridad del hogar que su padre construyó a su alrededor, pero que al mismo tiempo reconoce que el cautiverio la está transformando en alguien mucho más fuerte y resiliente. Es un tema grupal maravilloso, que encaja a la perfección con el ritmo de las escenas previas y con las duras revelaciones que los personajes acaban de enfrentar. Esta lentitud y esa carga emocional tan profunda me recuerdan muchísimo al tema principal de la película, y nos conecta directamente con la otra gran genialidad que Menken compuso para esta cinta, Evermore, conocida en nuestra región como Es Más o Por Siempre. Vamos a ser honestos aquí. Uno de los grandes vacíos que tenía la película animada de 1991 era que la bestia no tenía una canción propia donde pudiera desahogarse y mostrar su mundo interior. Solo lo escuchábamos rugir, quejarse y dar órdenes. Por eso, la inclusión de Evermore me pareció un acierto colosal y se queda con un muy reñido segundo lugar en mi podio de novedades musicales de la película. Se siente completamente apropiado y necesario que el monstruo finalmente tenga su propio espacio para expresarse musicalmente. Al igual que Days in the Sun, es una composición desgarradora, triste, pero que al mismo tiempo guarda una pequeña chispa de esperanza en sus notas más altas. Visualmente, la secuencia es espectacular. La cámara se mueve de manera fluida y dramática, mientras vemos a la bestia trepar a toda velocidad por las torres más altas y desgastadas de su inmenso castillo, ignorando el dolor físico, solo para subir a lo más alto y ver a Bella alejarse a caballo a toda prisa en el horizonte para ir a salvar a su padre. Durante esos minutos musicales, el personaje nos habla abiertamente del cambio positivo e irreversible que ha operado en su interior gracias a la presencia de Bella. Nos confiesa, con una vulnerabilidad que desarma a cualquiera, el terror y la belleza de estarse enamorando por primera vez en su vida, aceptando que prefiere sufrir eternamente extrañándola antes que regresar a la fría indiferencia en la que vivía atrapada su alma antes de conocerla. La canción termina de manera abrupta y dolorosa, justo en el instante en que la silueta de Bella desaparece por completo del encuadre de la pantalla, dejándolo solo bajo el cielo gris. Es una pieza musical que no solo sirve para rellenar tiempo en el metraje, sino que funciona como una herramienta narrativa perfecta para contarnos el dolor del personaje, pero también su gigantesco crecimiento humano. Deja de ser un captor egoísta y se convierte en un ser capaz de sacrificar su propia salvación por la felicidad de la mujer que ama. Pero la música es solo la superficie, amigos. En la próxima parte vamos a profundizar en las entrañas de la historia para analizar los grandes temas psicológicos y morales que esconde este guión, empezando por uno de los pecados capitales que mueve los hilos de todos los personajes,
la vanidad absoluta. No se muevan del canal, que se viene lo mejor. Y aquí seguimos, listos para adentrarnos en las verdaderas entrañas psicológicas de esta historia. Porque miren, más allá del despliegue técnico, de los vestidos bordados en oro y de las melodías que te erizan la piel, lo que realmente sostiene a la bella y la bestia en el tiempo son sus temas universales. Y si hay un hilo conductor que mueve absolutamente todos los hilos de este guión, un pecado capital que arrastra a los personajes directo al abismo, ese es, sin duda alguna, la vanidad. Esta película es un estudio fascinante sobre cómo el ego desmedido puede destruir vidas enteras. Y lo más interesante es que el director Bill Condon nos muestra este rasgo expresado de tres maneras completamente diferentes a través de sus tres personajes principales. Es como un espejo de tres caras que nos demuestra las consecuencias devastadoras de vivir atrapados en el culto a la propia imagen o en el desprecio hacia los demás. El ejemplo más obvio, ruidoso y grotesco de esta vanidad destructiva es, por supuesto, Gastón. En su mente narcisista, él no busca una compañera de vida o una persona con quien compartir sus días. Él ve a Bella única y exclusivamente como una medalla al mérito, un trofeo de caza sumamente exótico que debe colgar en la pared de su taberna para demostrarle al mundo entero que él es el macho alfa indiscutible de la región. Mientras todas las demás mujeres del pueblo suspiran por él, se desmayan a su paso y le suplican una mirada, él las rechaza a todas con un desprecio absoluto, convencido firmemente de que solo una mujer con la belleza inusual de Bella posee el estatus suficiente para ser digna de llevar su apellido. Es una obsesión enfermiza alimentada por el pueblo. De hecho, la película nos regala toda una canción entera dedicada de forma literal a celebrar lo maravilloso, fuerte, guapo y perfecto que es Gastón. Y ves en la interpretación de Luke Evans cómo el personaje se regocija, absorbe y se alimenta de esa atención barata. Pero al final del día, esa misma vanidad extrema es la que termina cavando su propia tumba. Gastón es incapaz de asimilar el rechazo. Su mente no está diseñada para procesar la idea de que otro hombre, y mucho menos una criatura deforme, pueda ganar el afecto de Bella o vencerlo en un combate físico. Su incapacidad absoluta para dar un paso atrás y aceptar la derrota es lo que provoca de forma directa su caída al vacío hacia la muerte. Prefiere morir antes que ver su ego destrozado. Por otro lado, tenemos la vanidad de la bestia, que es el detonante absoluto de toda la maldición que da origen a la trama en ambas versiones de la historia. Al principio de la película, cuando todavía es un príncipe humano que vive rodeado de lujos ridículos, su vanidad lo lleva a creerse un ser superior, una deidad inmune al sufrimiento humano que tiene todo el derecho del mundo a humillar a una anciana mendiga que busca refugio bajo la tormenta. Su castigo inmediato es ser transformado en un monstruo exterior para reflejar la fealdad interna de su alma. Pero lo trágico es que, incluso después de perder su humanidad y quedar atrapado en ese cuerpo peludo, la bestia sigue arrastrando ese maldito orgullo real durante gran parte de su cautiverio. Al principio de su convivencia con Bella, sigue creyéndose con el derecho de gritar, exigir obediencia ciega y ejercer una actitud de superioridad aristocrática sobre ella y sobre sus propios sirvientes. No es sino hasta que entiende que debe bajarse de ese pedestal de arrogancia, dejar de compadecerse de sí mismo y aprender a tratar a los demás con genuina empatía, que su corazón empieza a sanar. La lección de la película es clarísima. La maldición no se rompe simplemente porque Bella lo encuentre atractivo, sino porque él decide renunciar voluntariamente a su vanidad para convertirse en una buena persona. Y aquí viene el giro que quizás a muchos les cueste aceptar, pero que es fundamental analizar si queremos ser un canal de crítica serio. La propia Bella tampoco está del todo libre de este pecado. En la película animada original de 1991, siempre me causaba un poquito de ruido esa actitud ligeramente soberbia con la que Bella caminaba por las calles, leyendo su libro y cantando abiertamente sobre lo provinciano, aburrido y predecible que era su pueblo y la gente que lo habitaba. Había una sutil vena de superioridad intelectual en ella, una pequeña dosis de vanidad que la hacía mirar a sus vecinos por encima del hombro
simplemente porque no compartían sus mismos intereses literarios. Sin embargo, tengo que romper una lanza a favor del remake de 2017, porque creo que manejaron este aspecto con muchísima más finura y justicia. Aquí vemos a una Bella que sí intenta integrarse de manera activa y positiva en la comunidad. La vemos lavando la ropa mientras le enseña pacientemente a leer a una niña pequeña de la aldea, tratando de compartir su conocimiento y de mejorar su entorno. El problema es que el pueblo, sumido en la ignorancia y el miedo a lo diferente, la sabotea, la tilda de loca y destruye su invento en un arranque de bullying colectivo. Esta respuesta brutal justifica por completo su aislamiento y mitiga esa sensación de derecho que tenía en la animación. Además, cuando llega al castillo y conoce a los sirvientes transformados en objetos cotidianos, Bella da una cátedra de humildad absoluta. No los trata como herramientas o sirvientes de segunda clase, sino como sus iguales, demostrando que su verdadera nobleza reside en su capacidad de conectar con el alma de los demás, sin importar la forma física que tengan. Pero la vanidad es solo el principio del viaje, amigos. En la próxima entrega nos vamos a meter con otro de los grandes pilares temáticos de esta obra, la condición del bicho raro, el sentimiento de aislamiento, y cómo tres personajes tan opuestos como Bella, la bestia y el mismísimo Gastón comparten, en el fondo, la cruz de ser completos extraños para el mundo que los rodea. ¡No se lo pierdan! Y seguimos adelante con este análisis destructivo, amigos, porque ahora nos toca ponernos un poquito más reflexivos y analizar el que considero el núcleo emocional de toda la película, el tema del marginado, el incomprendido, el bicho raro. Miren, sentirse fuera de lugar es algo que todos nosotros hemos experimentado en algún momento de nuestras vidas, y esta película lo explota de una manera brillante. El guión de Bill Condon agarra este concepto y se lo inyecta directamente a sus tres personajes principales, demostrándonos que, en el fondo, todos están lidiando con su propia versión del aislamiento. Empecemos por Bella, que es el ejemplo de manual del bicho raro. Desde la primera escena en el pueblo, queda clarísimo que ella no encaja en ese entorno cerrado y monótono. La gente la mira raro, cuchichean a sus espaldas y la llaman loca simplemente porque prefiere perderse en las páginas de una novela antes que pasarse el día chismeando en el mercado o buscando un marido que la mantenga. En la película animada original, esta condición de marginada se representaba de una forma muy literal y visual. Su casa estaba ubicada físicamente a las afueras de la aldea, apartada de todo el mundo. Sin embargo, lo que me encanta de la Bella de Emma Watson es que a ella parece importarle un soberano cacahuate lo que el resto del pueblo piense de su situación. Ella abraza su individuality con un orgullo tremendo. No intenta mimetizarse con la multitud para encajar, ni se rebaja a las expectativas de una sociedad que la quiere sumisa y callada. Y lo más hermoso de su arco dramático es que, precisamente, ese estatus de marginada es lo que la convierte en la pieza perfecta para el rompecabezas del castillo. Los sirvientes, atrapados en su propia pesadilla, están buscando desesperadamente a alguien diferente, alguien que no se guíe por las apariencias y que tenga la mente lo suficientemente abierta como para ver más allá de la maldición. Cuando Bella entra a esa fortaleza, deja de ser la extraña del pueblo para convertirse en el alma del lugar, encontrando su verdadero hogar en el sitio menos pensado. Por otro lado tenemos a la bestia, cuyo aislamiento ya no es solo una cuestión social, sino un exilio forzado y violento, provocado por su propia soberbia. Su castillo está atrapado en un invierno perpetuo, geográficamente borrado del mapa, y rodeado por una horda de lobos hambrientos que funcionan como una barrera natural para que nadie se acerque. Es un marginado absoluto, un fantasma del que el mundo ya se olvidó. Pero lo verdaderamente trágico de este personaje es que, al principio de la película, él también decide exiliarse de manera voluntaria de su propio personal. Mientras los sirvientes intentan mantenerse unidos y conservar un rastro de alegría, la bestia se encierra en su torre a lamerse las heridas y a quejarse de su mala suerte, mostrando una actitud fría, distante y completamente despectiva hacia las únicas personas que decidieron quedarse a su lado en las malas. Él es un extraño en su propia casa,
hasta que Bella irrumpe en su vida y lo obliga a bajarse de ese pedestal de autocompasión. Al aceptarla a ella como una igual, rompe los muros invisibles de su aislamiento, permitiéndose finalmente abrazar a sus sirvientes al final de la película, y entender que la verdadera redención llega cuando dejas entrar a los demás en tu vida. Y para cerrar este triángulo de incomprendidos, tenemos al que probablemente sea el marginado más inesperado y retorcido de todos, Gastón. Sí, ya sé lo que están pensando. ¿Cómo carajos va a ser un marginado el tipo más popular, adorado y aplaudido de toda la maldita aldea? Bueno, el remake de 2017 hace un trabajo fenomenal al rascar debajo de la superficie de este personaje y mostrarnos una faceta mucho más oscura. Este Gastón es un veterano de guerra, un hombre que menciona constantemente los conflictos bélicos del pasado y que confiesa sentir un vacío existencial gigantesco ahora que está de regreso en la aburrida normalidad civil. Él es violento por naturaleza, su mente está programada para el combate y para la destrucción, y en el fondo, tampoco encaja en esa tranquila rutina de campo. Aunque el pueblo entero le rinda pleitesía y lo idolatre, Gastón es un extraño entre ellos, porque sus verdaderos instintos son brutales y depredadores. Hola a todos y bienvenidos de nuevo al canal. Hoy nos vamos a meter en un terreno verdaderamente pantanoso, un lugar donde las emociones se mezclan con los recuerdos de la infancia y donde, sinceramente, entré al cine con los dientes increíblemente afilados y el cuchillo entre los dientes. Les hablo de nada más y nada menos que del remake en acción real de La Bella y la Bestia de 2017, dirigido por Bill Condon. Miren, tengo que ser completamente honesto con ustedes desde el primer segundo de este video, porque si algo nos caracteriza en este espacio es que no nos guardamos absolutamente nada. Cuando yo era pequeño, la película animada original de 1991 no era simplemente una película más en mi colección de cintas de video, sino que era, por un margen destructivo, una de mis películas favoritas de toda la vida. Todavía hoy arrastro un amor nostálgico absurdamente fuerte por esa joya, por sus paisajes oscuros, por su música y sobre todo, por sus personajes. Y sé que no soy el único. Al igual que muchísimos de ustedes cuando eran jóvenes, yo me sentía profundamente identificado con Bella. Ella era la personificación perfecta de lo que significa ser un bicho raro, una incomprendida total en un pueblo que solo sabía juzgarla, pero al mismo tiempo era inteligente, aventurera, apasionada y hermosa. Esas son exactamente las características que todos nosotros, en nuestros momentos de mayor vulnerabilidad, vemos o deseamos desesperadamente ver en nosotros mismos. El atractivo de esa historia se potenciaba muchísimo más gracias a ese tono de cuento de hadas gótico y oscuro, combinado con un romance que se sentía genuino a pesar de lo extraño de su premisa. Así que, vamos a ser claros. Intentar replicar o superar semejante nivel de aclamación crítica y de impacto emocional iba a ser una batalla campal y sangrienta para cualquier director o estudio que se atreviera a tocar ese material sagrado. Disney venía cabalgando una ola gigante de remakes en acción real con Alicia en el País de las Maravillas, El Libro de la Selva y Cenicienta, y el éxito descomunal en taquilla de esos experimentos les demostró que había un mercado hambriento, gigante, y dispuesto a pagar por ver sus recuerdos de la infancia cobrando vida con actores de carne y hueso. Pero La Bella y la Bestia es un animal completamente diferente. Es una historia mucho más oscura si te pones a pensar en los detalles, llena de encarcelamientos reales, maldiciones eternas, magia negra implacable, y un hombre junto a sus sirvientes, atrapados en formas físicas que son todo menos agradables. Y eso por no hablar de los niveles colosales de masculinidad tóxica, y de esa clásica dinámica del chico malo que supuestamente se vuelve bueno por amor, que hoy en día analizamos con lupa. Por todo esto, yo fui al cine el mismo fin de semana del estreno, completamente predispuesto a odiarla.
listo para destrozar cada fotograma y proteger con mi vida la pureza del clásico animado. Mi propia nostalgia me estaba saboteando, pero al mismo tiempo, ese amor irracional por el universo de la película me obligó a comprar la entrada. Así que siéntense cómodos, prepárense algo de tomar, porque hoy vamos a desmenuzar por completo este viaje cinematográfico para ver si realmente valió la pena o si solo fue un intento desalmado de vaciar nuestros bolsillos. Para aquellos despistados que de alguna manera milagrosa hayan vivido debajo de una piedra durante las últimas décadas y no tengan la menor idea de qué va esta historia, permítanme hacerles un resumen rápido y sin rodeos. Conocemos a Bella, una joven que devora libros en un pueblo aburrido, donde la gente piensa que tener dos ideas propias es una enfermedad mental, y que sueña con escapar de la monotonía. Su padre, un inventor o artista bonachón, termina siendo capturado por una criatura enorme y aterradora en un castillo congelado, y ella, sin dudarlo, decide intercambiar su libertad por la de su anciano padre, convirtiéndose en la prisionera de la bestia. Eventualmente nos enteramos de que este monstruo y toda su corte de sirvientes fueron maldecidos por una hechicera debido a la crueldad, el egoísmo y la vanidad extrema del príncipe. Y la única forma de romper el hechizo es que él aprenda a amar y sea correspondido antes de que caiga el último pétalo de una rosa mágica. A partir de ahí, vemos cómo empiezan a conectar y a romper el hielo a través de secuencias musicales icónicas y momentos de convivencia que nos van ablandando el corazón. Hacia el final, Gastón, el tipo arrogante y narcisista al que Bella rechazó una y otra vez, organiza a una turba enfurecida de aldeanos armados con antorchas para ir a asesinar a la bestia en su propio castillo tras encerrar a Bella y a su padre. Bella logra escapar de su encierro. Gastón termina cayendo al vacío hacia su muerte debido a su propia estupidez y soberbia, justo después de que la bestia le perdonara la vida. La bestia queda mortalmente herida. Bella llora sobre su cuerpo y confiesa su amor justo a tiempo. La maldición se rompe en el último suspiro. Todos recuperan sus cuerpos humanos y viven felices para siempre en una explosión de luz y colores. Suena simple, directo y efectivo, ¿verdad? Bueno, la realidad es que el diablo está en los detalles, y la versión de 2000 marcharía por caminos bastante particulares que merecen ser analizados con calma. La película de 2017 arranca con una decisión que a mí, personalmente, me pareció un acierto absoluto desde el primer instante. Nos recibe la voz en off de Hattie Morahan, explicando el origen de la maldición del príncipe, pero a diferencia del clásico animado donde veíamos vitrales hermosos, aquí nos muestran al príncipe en su estado humano original, asistiendo a una fiesta opulenta y grotesca, con el rostro completamente cubierto de maquillaje blanco y detalles extravagantes. Me encantó esta elección visual, porque nos muestra de inmediato que este hombre ya estaba escondido detrás de una fachada falsa, una máscara superficial que ocultaba su verdadera falta de empatía, mucho antes de que la hechicera lo transformara físicamente. Es un reflejo perfecto de su vacío interior, y crea una conexión instantánea con el espectador. Además, seamos completamente honestos aquí. Estoy seguro de que no soy el único en este planeta que se había acostumbrado tanto a la imagen imponente de la bestia, que, cuando al final de la película original se transforma de nuevo en humano, nos quedamos con una sensación extraña de preferir 1000 veces al monstruo peludo antes que a ese príncipe con peinado de los 90. Al mostrarnos su opulencia inicial y la posterior transformación de sus sirvientes en objetos cotidianos, la película establece desde el principio el peso de la pérdida y la enorme escala de su castigo. Y luego, de golpe, la película nos lanza directo a la emblemática canción de presentación de Bella, calcando casi a la perfección los movimientos de cámara, los colores del pueblo
y la estructura visual de la animación original. A partir de ahí, la trama sigue fielmente los mismos pasos que ya conocemos de memoria, sin alterar el núcleo duro del argumento, aunque introduce algunos pequeños subtemas que buscan expandir el universo de los personajes. Por ejemplo, tenemos toda una subtrama dedicada a Bella intentando descubrir qué le pasó realmente a su madre en París, y otra donde vemos a Gastón cometiendo una atrocidad al intentar dejar amarrado a Maurice en el bosque para que se lo coman los lobos, solo para que éste sea rescatado por la solterona del pueblo. Si miramos estas adiciones con frialdad y de manera estrictamente analítica, la verdad es que aportan muy poco al desarrollo principal de la película, y la mayor parte del tiempo se sienten como puro relleno diseñado para estirar la duración de la cinta. Sin embargo, tengo que admitir que hay dos razones específicas por las cuales no las detesto del todo. Primero, me fascinó el concepto del libro mágico que la hechicera le dejó a la bestia. Un objeto que le permite viajar mentalmente a cualquier parte del mundo, pero que al mismo tiempo funciona como una tortura psicológica brutal para recordarle todo lo que se está perdiendo por culpa de su vanidad. Segundo, este dispositivo abre una ventana hermosa para la imaginación, permitiéndonos pensar en todas las aventuras que Bella y el príncipe humano podrían emprender juntos por el mundo entero, mucho después de que aparezcan los créditos finales. Pero miren, por mucho que yo intente defender ciertos aspectos de la producción y aplaudir el colosal esfuerzo técnico detrás de ella, no puedo quedarme callado ante las cosas que me parecieron mediocres, sin fuerza o francamente innecesarias. Al fin, y como siempre les digo, esta es simplemente mi humilde opinión, y ustedes pueden estar completamente en desacuerdo conmigo en la sección de comentarios. Para empezar, toda la expansión de la historia de Maurice me pareció un soberano aburrimiento. Y siendo completamente honesto con mi memoria, eso es algo que ya me pasaba un poco en la versión animada original. Cada vez que Maurice aparecía en pantalla, yo solo quería que cortaran rápido la escena para volver al castillo, a la acción real y a los personajes que verdaderamente tenían carisma y sustancia. Aunque entiendo perfectamente que es lógico y noble que un padre intente salvar a su hija a toda costa, el desarrollo de esas escenas en la aldea carece de ritmo y de chispa. Bill Condon intenta meterle un poco de picante al asunto, haciendo que Gastón pase de ser un pretendiente pesado a un criminal psicópata que intenta asesinar activamente a su futuro suegro en medio de la nada, distanciándose del Gastón de la animación que simplemente planeaba meter a Maurice en un manicomio mediante manipulación psicológica. Pero aún así, el ritmo se cae a pedazos en esos tramos. Por otra parte, la gran revelación de la identidad de la solterona del pueblo me pareció un giro completamente predecible y carente de impacto real. Desde el momento en que aparece este personaje en los márgenes de la aldea, resulta evidente para cualquiera que preste un mínimo de atención que ella es la hechicera disfrazada. Se siente como un intento flojo de justificar por qué los habitantes del pueblo son tan cerrados y presionan tanto a las mujeres para que se casen y se adapten a la norma. Pero el guión maneja esto como un doble juego, donde descubrimos que la solterona es la bruja, y que además, como dato curioso de producción, resulta ser la misma narradora del inicio de la película. Sinceramente, si Condon quería involucrar de manera más activa y profunda a la hechicera dentro del tejido de la trama, debieron haberle dado un desarrollo de personaje mucho más robusto, con motivaciones claras y más tiempo en pantalla, en lugar de dejarlo como un simple guiño que termina sintiéndose superficial y desperdiciado. Y ahora entramos en un terreno donde sé que muchos de ustedes van a querer quemarme en la hoguera, pero tengo que soltarlo de una vez por todas. En la película original de 1991, la canción Nuestro huésped era, de manera muy polémica entre mis amigos y familiares, mi canción menos favorita de todo el repertorio.
Siempre sentí que esa secuencia en particular era demasiado caótica, exagerada, ruidosa y que rompía el tono de misterio que se venía construyendo en el castillo. Y por desgracia, experimenté exactamente la misma sensación de rechazo y saturación con la versión de 2017. En este remake en acción real, toda la secuencia se convierte en un festival digital desenfrenado de efectos visuales por computadora, donde la pantalla se llena de tantos objetos voladores, luces de colores y coreografías imposibles que resulta agotador mantener la vista fija en un solo punto. Pero lo peor de todo es la actuación de Emma Watson durante esos minutos. La pobre luce increíblemente incómoda, rígida y completamente fuera de lugar, como si estuviera sentada en una silla frente a una pantalla verde gigante, ensayando mentalmente sus líneas, mientras una horda de animadores digitales le grita dónde se supone que debe mirar. No hay una interacción orgánica con el entorno, y su expresión fluctúa entre la confusión contenida y una sonrisa forzada que no transmite ni una pizca de la magia o el asombro que requería la escena. La canción en sí misma está perfectamente compuesta y arreglada. La música es maravillosa en términos técnicos, pero la traducción directa de esa fantasía desbordante a una estética hiperrealista simplemente no funciona para mí y rompe por completo la inmersión en la historia. Pasemos ahora a hablar del elenco y de cómo cobraron vida estos personajes tan queridos, empezando obviamente por nuestra protagonista. Emma Watson encarna a Bella de una manera que considero sumamente sólida en términos generales. Físicamente, posee esa apariencia juvenil, esa elegancia natural, esa dulzura y el encanto innegable que se necesitan para sostener un papel de este calibre sobre los hombros. Es verdad, y no podemos tapar el sol con un dedo, que su voz sufre muchísimo en varias de las transiciones musicales, y que se nota a leguas el uso extensivo de herramientas de corrección de audio para que pueda alcanzar las notas más complejas de las canciones. Pero a pesar de sus evidentes limitaciones vocales, disfruto enormemente verla en pantalla defendiendo al personaje. Me pareció un giro muy interesante e inteligente el detalle de convertirla a ella en la inventora de la familia, diseñando una lavadora impulsada por un burro para poder liberar tiempo de sus quehaceres domésticos y dedicarse a leer, reflejando su ingenio y su modernidad. También me gustó el intento de darle un trasfondo más dramático a través de la búsqueda del pasado de su madre. Sin embargo, quitando el viaje mágico a ese viejo piso de París, estas ideas mueren rápidamente en la superficie y no alteran en lo más mínimo el rumbo de la trama general, quedando una vez más como un adorno diseñado para dar una falsa sensación de profundidad y frescura que no termina de cuajar en el resultado final. Por el otro lado tenemos a Dan Stevens interpretando a la bestia, un trabajo que cobra un valor impresionante cuando uno se entera de las condiciones infernales en las que tuvo que trabajar en el set de filmación. El tipo pasó semanas enteras enfundado en un traje gris gigantesco de captura de movimiento, calzando unos zancos enormes para simular la altura de la criatura, y moviéndose torpemente entre decorados reales mientras intentaba mantener la gracia del personaje. El propio Stevens ha explicado en varias entrevistas que el equipo de producción decidió capturar sus expresiones faciales por separado en una cabina especial después de rodar las escenas físicas, una tecnología que permitió captar la humanidad del personaje a través de su mirada. Y vaya que se nota en el resultado final, porque los ojos de la bestia son el único elemento verdaderamente humano y expresivo que logra romper la barrera del maquillaje digital y transmitir dolor, timidez y ternura. Además, las adiciones que le hicieron a su personalidad en este guión tienen todo el sentido del mundo. Ahora vemos a una bestia que vive completamente aislada, atrapada en su inmenso castillo, y que se ha refugiado en la lectura de clásicos universales para pasar los siglos de encierro.
Esto lo transforma de inmediato en un reflejo simétrico de Bella, creando un puente cultural y emocional directo entre ambos. Ella se sentía atrapada en su pequeño pueblo, rodeada de mentes cerradas, y él está atrapado físicamente en su fortaleza, lo que les da un terreno común sobre el cual construir su romance. Ya no es solo el monstruo que aprende modales en la mesa, sino un aristócrata educado que puede mantener una conversación intelectual. Una de mis secuencias preferidas de toda la película es cuando ambos empiezan a discutir apasionadamente sobre la obra de Shakespeare, mostrando el entusiasmo genuino de Bella al descubrir que finalmente ha encontrado a alguien capaz de comprender su amor por la literatura. Pero si tengo que elegir al verdadero rey de esta película, al actor que se roba cada maldito segundo en el que aparece en pantalla y que justifica por sí solo el precio de la entrada, ese es Luke Evans como Gastón. Es un deleite absoluto ver a un actor divertirse tanto con un personaje, entregarse por completo al exceso y disfrutar de la villanía sin ningún tipo de complejo. Físicamente Evans no posee esa musculatura irreal e hipertrófica que tenía el Gastón de los dibujos animados, pero maldición, lo compensa con creces teniendo el ego más gigantesco, ruidoso y peligroso que hayamos visto en el cine reciente. Los pequeños matices y añadidos que le hicieron a su caracterización no solo son increíblemente cómicos, sino que vuelven a Gastón un antagonista mucho más amenazante y real. Disfruté muchísimo más sus escenas en esta versión que en la original, porque se siente la energía desbordante del actor y su absoluto compromiso con el papel. El remake eleva los niveles de misoginia machista, orgullo y vanidad del personaje, hasta alcanzar un punto de sátira social brillante. Las motivaciones de Gastón aquí van mutando gradualmente y dejan de ser simplemente el capricho egoísta de conseguir a Bella como una esposa trofeo. Se convierten en una alarmante adicción a la violencia, al control y a la destrucción que su propia campaña genera en las mentes de los aldeanos. Él no decide asesinar a la bestia porque la ve saltar en defensa de Bella en un arranque de celos pasionales, sino porque su orgullo herido no puede tolerar la idea de perder una batalla o de dejar con vida a una criatura que desafía su estatus de macho alfa del lugar. Del mismo modo, cuando Maurice lo confronta directamente en la taberna y le suelta en la cara que Bella jamás se casará con él, la reacción inmediata de Gastón es abandonarlo a su suerte en el bosque oscuro para que muera devorado por las fieras, demostrando que cualquier herida a su vanidad se paga con sangre. En cuanto al resto de los personajes secundarios, el nivel de la producción es simplemente espectacular. Estamos hablando de un elenco de soporte que incluye nombres de la talla de Josh Gad como LeFou, Audra McDonald como el armario musical y Ewan McGregor prestando su carisma a Lumière. Todos ellos profesionales con una trayectoria gigantesca en el mundo del teatro musical, que aportan una solvencia impecable a cada nota. Me pareció fantástica la diversidad del elenco y la frescura que le inyectaron a la dinámica interna del castillo. No tengo absolutamente ninguna queja sobre las interpretaciones del reparto de objetos domésticos, ya que la selección me parece prácticamente perfecta. Además, adoré el guiño nostálgico que hicieron al elegir a Emma Thompson para interpretar a la señora Potts, una decisión que rinde un tributo precioso a la estructura de la película original. Sin embargo, si tengo que ponerme estricto y analítico, debo admitir que sigo prefiriendo por un campo de diferencia la interpretación original de Angela Lansbury para el tema principal de la película. El acento cockney exagerado que utiliza Thompson durante la secuencia del baile clásico me resulta increíblemente distractor y rompe un poco la solemnidad romántica de ese momento tan cumbre en la historia del cine. Agradezco profundamente que me acompañen en este viaje lleno de opiniones directas y análisis cinematográficos. Continuaremos desmenuzando los detalles visuales, musicales y temáticos de esta obra en futuras entregas,
para entender su verdadero impacto en la cultura popular. Qué bueno que sigan ahí, porque ahora nos toca meternos de lleno en lo que yo llamo el empaque visual y el alma sonora de este experimento cinematográfico. Y miren, si hablamos de la estética, tenemos que viajar obligatoriamente en el tiempo hasta 1991. La película animada original fue la primera cinta de animación en la historia en ser nominada al Oscar a Mejor Película en la categoría principal, y eso no fue ninguna casualidad de la vida. Visualmente era una genialidad absoluta, con ese castillo gótico, retorcido, lleno de sombras devoradoras, una bestia imponente y todo un desfile de aldeanos y objetos animados que tenían una expresividad que te volaba la cabeza. Así que intentar trasladar semejante hazaña artística al terreno de la acción real, donde dependes de una cantidad industrial de efectos visuales por computadora, y donde la magia tiene que coexistir con actores de carne y hueso, era una misión suicida. Y para serles completamente sincero, cuando salieron los primeros avances y los primeros pósters promocionales, el público general, y me incluyo en primera fila, no recibió las imágenes con el mejor de los optimismos. Todo el mundo en Internet estaba horrorizado gritando que los diseños se veían fríos, extraños y carentes de esa alma caricaturesca que nos enamoró en la infancia. Sin embargo, contra todo pronóstico y a pesar de mis propios prejuicios, para mí el resultado final funcionó bastante bien. Sí, entiendo perfectamente que ver a un candelabro, a un reloj y a una tetera parlantes interactuando con una mujer real en un entorno hiperrealista puede resultar sumamente chocante y difícil de digerir de buenas a primeras. Pero la decisión de estampar rasgos faciales humanos de manera muy sutil y casi imperceptible en la porcelana de una tetera o en el metal de un reloj fue un acierto conceptual brutal. A mí me transmitió con una fuerza tremenda lo distorsionados, antinaturales y atrapados que se sentían estos seres humanos dentro de esas prisiones de metal y cerámica, con la única excepción de Lumière, que tiene un diseño bastante más humanoide y estilizado para poder bailar con libertad. La gran mayoría de los personajes del castillo son simplemente objetos cotidianos de la época barroca, que llevan grabadas sus facciones en la superficie frontal de una manera casi fantasmal. Sí, admitámoslo. A veces resulta un poquito perturbador y te da una ligera sensación de incomodidad, pero creo firmemente que ese toque perturbador y esa incomodidad juegan a favor de la narrativa. Hace que de verdad sientas lástima por ellos, te genera empatía y te empuja a desear con todo el corazón que rompan el hechizo para volver a sus cuerpos de carne y hueso. Te pones de su lado precisamente porque su estado actual se siente como una verdadera tortura física. El director Bill Condon aprovecha al máximo esta opulencia visual, utilizando una barbaridad de planos panorámicos y tomas aéreas espectaculares. Solo hace falta ver el inicio de la canción de presentación de Bella para notar cómo la cámara vuela por encima de los tejados del pueblo para capturar la inmensidad del entorno. Y ni hablar de cómo utiliza estos recursos para aplastarnos con la monumental escala del castillo, tanto en su tétrica introducción bajo la nieve, como en los momentos musicales cumbre de Días de Sol, o es más, hasta llegar al clímax final, donde la fortaleza entera se sacude y recobra su aspecto natural en una explosión de luz, vegetación y mármol reluciente. El manejo del color en esta película es una auténtica locura visual, potenciado al máximo por los contrastes chillones y casi caricaturescos de los vestuarios de los personajes principales contra los paisajes detallados de la aldea. Todo el diseño de producción tiene una textura tan rica que te hace sentir que de verdad estás hojeando un cuento de hadas ilustrado, de esos que te leían antes de dormir, pero con un presupuesto multimillonario detrás. De hecho, Sarah Greenwood fue nominada con total justicia al Oscar por el diseño de producción de esta cinta.
y su proceso de trabajo fue fascinante. La mujer decidió basar toda su estética principalmente en la Francia de 1740, sumergiéndose en el rococó y el barroco más puro, para construir un mundo que se sintiera históricamente tangible, pero mágicamente exagerado. Gracias al enorme presupuesto que Disney inyectó en el proyecto, el equipo de producción tuvo el lujo absoluto de poder construir prácticamente todos los decorados desde cero en los estudios de filmación en Inglaterra, en lugar de depender únicamente de pantallas verdes. El salón de baile principal, la inmensa biblioteca gótica plagada de miles de libros reales y las calles de la aldea de Villeneuve fueron construidos físicamente con un nivel de detalle artesanal que te deja con la boca abierta. Cada moldura de oro, cada candelabro de cristal y cada adoquín de la calle encajan de una manera gloriosa frente a la cámara, dándole a la película un peso real, una textura y una atmósfera que jamás se habrían conseguido si todo hubiera sido creado de forma digital por una computadora. Y ya que estamos hablando de nominaciones al Oscar y de genialidades artísticas, no puedo dejar pasar el espectacular diseño de vestuario a cargo de Jacqueline Durran, que también estuvo compitiendo por la estatuilla dorada. Yo adoro por completo el vestuario de esta película, porque logra un equilibrio perfecto que es dificilísimo de alcanzar. Mantiene la paleta de colores icónica e inconfundible de los dibujos animados de 1991, pero le añade su propio sello, texturas históricas y detalles que enriquecen la personalidad de quienes los llevan. Por ejemplo, el famoso vestido azul que Bella usa en el pueblo no es una copia idéntica. Durran lo diseñó de una manera mucho más desaliñada, con los bolsillos expuestos por fuera, un delantal práctico y una de las faldas recogida y metida dentro de la pretina, para que Emma Watson pudiera moverse con total libertad, montar a caballo y trabajar en sus inventos sin que el vestido le estorbara. Es una forma visual e inteligente de gritarle al espectador que esta bella es una mujer de acción, trabajadora y de campo, no una princesita de porcelana. Y por supuesto, el icónico e histórico vestido amarillo del baile principal tiene su propio destello de magia cinematográfica. En lugar de usar corsés rígidos que limitaran el movimiento, crearon una pieza ligera con capas de organza satinada, teñidas en un tono amarillo vibrante, decorada con hojas de pan de oro talladas a mano y miles de cristales de Swarovski que imitan los motivos arquitectónicos del propio techo del salón de baile. Es como si el mismísimo castillo hubiera decorado el vestido de Bella para su noche más importante, creando una comunión perfecta entre el personaje y el entorno que se ve sencillamente deslumbrante cuando la cámara empieza a girar a su alrededor en la pista de baile. Y esto apenas se está poniendo bueno, amigos. Prepárense, porque en la siguiente parte nos vamos a meter directamente con la música. Analizaremos cómo Alan Menken regresó para revivir sus propios clásicos y el impacto de las 3 canciones completamente nuevas que se compusieron en exclusiva para esta versión de carne y hueso. Y ahora entramos de lleno en el alma de esta historia, porque seamos sinceros, La Bella y la Bestia no sería absolutamente nada sin su banda sonora. Para esta versión de 2017, Disney tomó la mejor decisión posible: traer de vuelta al mismísimo genio creador del clásico original, el gran Alan Menken. El tipo no solo se encargó de reajustar y darle una nueva capa de pintura orquestal a los temas icónicos que ya nos sabemos de memoria desde 1991, sino que además se unió al letrista Tim Rice para componer 3 canciones completamente nuevas, exclusivas para esta producción en acción real: A Moment Lasts Forever, Evermore y Days in the Sun. Miren, de las 3 adiciones que se introdujeron para expandir el repertorio musical, mi favorita absoluta por un margen destructivo fue Days in the Sun,
que en español la tradujeron como Días de Sol. Les juro que cuando salí del cine me obsesioné tanto con este tema que pasé semanas enteras escuchándolo en bucle en el auto, camino al trabajo, donde fuera. Es una pieza musical bellísima, con un tono marcadamente sombrío, íntimo y profundamente melancólico, que te encoge el corazón desde los primeros acordes de la guitarra. Lo que hace tan grande a esta canción es que no es el lucimiento de un solo personaje, sino un número coral bellísimo, donde absolutamente todos los habitantes del castillo se involucran de alguna forma. Escuchamos a los objetos cotidianos, atrapados en sus prisiones de porcelana y metal, recordar con una tristeza tremenda cómo eran sus vidas cuando todavía eran humanos, cuando caminaban bajo la luz del sol antes de que la maldición los sepultara en ese invierno eterno. Y en medio de esa atmósfera cargada de nostalgia y dolor, Bella entra con una línea reflexiva que a mí me parece una de las mejores letras escritas para este remake. Ella canta algo como: «Fui inocente y certera, ahora soy más sabia pero estoy insegura. No puedo regresar a mi infancia, esa que mi padre aseguró. Puedo sentir un cambio en mí, ahora soy más fuerte, pero sigo sin ser libre». Es un momento precioso, teñido de una madurez brutal que contrasta de golpe con la alegría infantil de la película animada. Nos muestra a una protagonista que está madurando a golpes, que extraña la seguridad del hogar que su padre construyó a su alrededor, pero que al mismo tiempo reconoce que el cautiverio la está transformando en alguien mucho más fuerte y resiliente. Es un tema grupal maravilloso, que encaja a la perfección con el ritmo de las escenas previas y con las duras revelaciones que los personajes acaban de enfrentar. Esta lentitud y esa carga emocional tan profunda me recuerdan muchísimo al tema principal de la película, y nos conecta directamente con la otra gran genialidad que Menken compuso para esta cinta, Evermore, conocida en nuestra región como Es Más o Por Siempre. Vamos a ser honestos aquí. Uno de los grandes vacíos que tenía la película animada de 1991 era que la bestia no tenía una canción propia donde pudiera desahogarse y mostrar su mundo interior. Solo lo escuchábamos rugir, quejarse y dar órdenes. Por eso, la inclusión de Evermore me pareció un acierto colosal y se queda con un muy reñido segundo lugar en mi podio de novedades musicales de la película. Se siente completamente apropiado y necesario que el monstruo finalmente tenga su propio espacio para expresarse musicalmente. Al igual que Days in the Sun, es una composición desgarradora, triste, pero que al mismo tiempo guarda una pequeña chispa de esperanza en sus notas más altas. Visualmente, la secuencia es espectacular. La cámara se mueve de manera fluida y dramática, mientras vemos a la bestia trepar a toda velocidad por las torres más altas y desgastadas de su inmenso castillo, ignorando el dolor físico, solo para subir a lo más alto y ver a Bella alejarse a caballo a toda prisa en el horizonte para ir a salvar a su padre. Durante esos minutos musicales, el personaje nos habla abiertamente del cambio positivo e irreversible que ha operado en su interior gracias a la presencia de Bella. Nos confiesa, con una vulnerabilidad que desarma a cualquiera, el terror y la belleza de estarse enamorando por primera vez en su vida, aceptando que prefiere sufrir eternamente extrañándola antes que regresar a la fría indiferencia en la que vivía atrapada su alma antes de conocerla. La canción termina de manera abrupta y dolorosa, justo en el instante en que la silueta de Bella desaparece por completo del encuadre de la pantalla, dejándolo solo bajo el cielo gris. Es una pieza musical que no solo sirve para rellenar tiempo en el metraje, sino que funciona como una herramienta narrativa perfecta para contarnos el dolor del personaje, pero también su gigantesco crecimiento humano. Deja de ser un captor egoísta y se convierte en un ser capaz de sacrificar su propia salvación por la felicidad de la mujer que ama.
Pero la música es solo la superficie, amigos. En la próxima parte vamos a profundizar en las entrañas de la historia para analizar los grandes temas psicológicos y morales que esconde este guión, empezando por uno de los pecados capitales que mueve los hilos de todos los personajes, la vanidad absoluta. No se muevan del canal, que se viene lo mejor. Y aquí seguimos, listos para adentrarnos en las verdaderas entrañas psicológicas de esta historia. Porque miren, más allá del despliegue técnico, de los vestidos bordados en oro y de las melodías que te erizan la piel, lo que realmente sostiene a la bella y la bestia en el tiempo son sus temas universales. Y si hay un hilo conductor que mueve absolutamente todos los hilos de este guión, un pecado capital que arrastra a los personajes directo al abismo, ese es, sin duda alguna, la vanidad. Esta película es un estudio fascinante sobre cómo el ego desmedido puede destruir vidas enteras. Y lo más interesante es que el director Bill Condon nos muestra este rasgo expresado de tres maneras completamente diferentes a través de sus tres personajes principales. Es como un espejo de tres caras que nos demuestra las consecuencias devastadoras de vivir atrapados en el culto a la propia imagen o en el desprecio hacia los demás. El ejemplo más obvio, ruidoso y grotesco de esta vanidad destructiva es, por supuesto, Gastón. En su mente narcisista, él no busca una compañera de vida o una persona con quien compartir sus días. Él ve a Bella única y exclusivamente como una medalla al mérito, un trofeo de caza sumamente exótico que debe colgar en la pared de su taberna para demostrarle al mundo entero que él es el macho alfa indiscutible de la región. Mientras todas las demás mujeres del pueblo suspiran por él, se desmayan a su paso y le suplican una mirada, él las rechaza a todas con un desprecio absoluto, convencido firmemente de que solo una mujer con la belleza inusual de Bella posee el estatus suficiente para ser digna de llevar su apellido. Es una obsesión enfermiza alimentada por el pueblo. De hecho, la película nos regala toda una canción entera dedicada de forma literal a celebrar lo maravilloso, fuerte, guapo y perfecto que es Gastón. Y ves en la interpretación de Luke Evans cómo el personaje se regocija, absorbe y se alimenta de esa atención barata. Pero al final del día, esa misma vanidad extrema es la que termina cavando su propia tumba. Gastón es incapaz de asimilar el rechazo. Su mente no está diseñada para procesar la idea de que otro hombre, y mucho menos una criatura deforme, pueda ganar el afecto de Bella o vencerlo en un combate físico. Su incapacidad absoluta para dar un paso atrás y aceptar la derrota es lo que provoca de forma directa su caída al vacío hacia la muerte. Prefiere morir antes que ver su ego destrozado. Por otro lado, tenemos la vanidad de la bestia, que es el detonante absoluto de toda la maldición que da origen a la trama en ambas versiones de la historia. Al principio de la película, cuando todavía es un príncipe humano que vive rodeado de lujos ridículos, su vanidad lo lleva a creerse un ser superior, una deidad inmune al sufrimiento humano que tiene todo el derecho del mundo a humillar a una anciana mendiga que busca refugio bajo la tormenta. Su castigo inmediato es ser transformado en un monstruo exterior para reflejar la fealdad interna de su alma. Pero lo trágico es que, incluso después de perder su humanidad y quedar atrapado en ese cuerpo peludo, la bestia sigue arrastrando ese maldito orgullo real durante gran parte de su cautiverio. Al principio de su convivencia con Bella, sigue creyéndose con el derecho de gritar, exigir obediencia ciega y ejercer una actitud de superioridad aristocrática sobre ella y sobre sus propios sirvientes. No es sino hasta que entiende que debe bajarse de ese pedestal de arrogancia, dejar de compadecerse de sí mismo y aprender a tratar a los demás con genuina empatía, que su corazón empieza a sanar. La lección de la película es clarísima. La maldición no se rompe simplemente porque Bella lo encuentre atractivo,
sino porque él decide renunciar voluntariamente a su vanidad para convertirse en una buena persona. Y aquí viene el giro que quizás a muchos les cueste aceptar, pero que es fundamental analizar si queremos ser un canal de crítica serio. La propia Bella tampoco está del todo libre de este pecado. En la película animada original de 1991, siempre me causaba un poquito de ruido esa actitud ligeramente soberbia con la que Bella caminaba por las calles, leyendo su libro y cantando abiertamente sobre lo provinciano, aburrido y predecible que era su pueblo y la gente que lo habitaba. Había una sutil vena de superioridad intelectual en ella, una pequeña dosis de vanidad que la hacía mirar a sus vecinos por encima del hombro, simplemente porque no compartían sus mismos intereses literarios. Sin embargo, tengo que romper una lanza a favor del remake de 2017, porque creo que manejaron este aspecto con muchísima más finura y justicia. Aquí vemos a una Bella que sí intenta integrarse de manera activa y positiva en la comunidad. La vemos lavando la ropa mientras le enseña pacientemente a leer a una niña pequeña de la aldea, tratando de compartir su conocimiento y de mejorar su entorno. El problema es que el pueblo, sumido en la ignorancia y el miedo a lo diferente, la sabotea, la tilda de loca y destruye su invento en un arranque de bullying colectivo. Esta respuesta brutal justifica por completo su aislamiento y mitiga esa sensación de derecho que tenía en la animación. Además, cuando llega al castillo y conoce a los sirvientes transformados en objetos cotidianos, Bella da una cátedra de humildad absoluta. No los trata como herramientas o sirvientes de segunda clase, sino como sus iguales, demostrando que su verdadera nobleza reside en su capacidad de conectar con el alma de los demás, sin importar la forma física que tengan. Pero la vanidad es solo el principio del viaje, amigos. En la próxima entrega nos vamos a meter con otro de los grandes pilares temáticos de esta obra, la condición del bicho raro, el sentimiento de aislamiento, y cómo tres personajes tan opuestos como Bella, la bestia y el mismísimo Gastón comparten, en el fondo, la cruz de ser completos extraños para el mundo que los rodea. ¡No se lo pierdan! Y seguimos adelante con este análisis destructivo, amigos, porque ahora nos toca ponernos un poquito más reflexivos y analizar el que considero el núcleo emocional de toda la película, el tema del marginado, el incomprendido, el bicho raro. Miren, sentirse fuera de lugar es algo que todos nosotros hemos experimentado en algún momento de nuestras vidas, y esta película lo explota de una manera brillante. El guión de Bill Condon agarra este concepto y se lo inyecta directamente a sus tres personajes principales, demostrándonos que, en el fondo, todos están lidiando con su propia versión del aislamiento. Empecemos por Bella, que es el ejemplo de manual del bicho raro. Desde la primera escena en el pueblo, queda clarísimo que ella no encaja en ese entorno cerrado y monótono. La gente la mira raro, cuchichean a sus espaldas y la llaman loca simplemente porque prefiere perderse en las páginas de una novela antes que pasarse el día chismeando en el mercado o buscando un marido que la mantenga. En la película animada original, esta condición de marginada se representaba de una forma muy literal y visual. Su casa estaba ubicada físicamente a las afueras de la aldea, apartada de todo el mundo. Sin embargo, lo que me encanta de la Bella de Emma Watson es que a ella parece importarle un soberano cacahuate lo que el resto del pueblo piense de su situación. Ella abraza su individuality con un orgullo tremendo. No intenta mimetizarse con la multitud para encajar, ni se rebaja a las expectativas de una sociedad que la quiere sumisa y callada. Y lo más hermoso de su arco dramático es que, precisamente, ese estatus de marginada es lo que la convierte en la pieza perfecta para el rompecabezas del castillo. Los sirvientes, atrapados en su propia pesadilla, están buscando desesperadamente a alguien diferente.
alguien que no se guíe por las apariencias y que tenga la mente lo suficientemente abierta como para ver más allá de la maldición. Cuando Bella entra a esa fortaleza, deja de ser la extraña del pueblo para convertirse en el alma del lugar, encontrando su verdadero hogar en el sitio menos pensado. Por otro lado tenemos a la bestia, cuyo aislamiento ya no es solo una cuestión social, sino un exilio forzado y violento provocado por su propia soberbia. Su castillo está atrapado en un invierno perpetuo, geográficamente borrado del mapa, y rodeado por una horda de lobos hambrientos que funcionan como una barrera natural para que nadie se acerque. Es un marginado absoluto, un fantasma del que el mundo ya se olvidó. Pero lo verdaderamente trágico de este personaje es que, al principio de la película, él también decide exiliarse de manera voluntaria de su propio personal. Mientras los sirvientes intentan mantenerse unidos y conservar un rastro de alegría, la bestia se encierra en su torre a lamerse las heridas y a quejarse de su mala suerte, mostrando una actitud fría, distante y completamente despectiva hacia las únicas personas que decidieron quedarse a su lado en las malas. Él es un extraño en su propia casa, hasta que Bella irrumpe en su vida y lo obliga a bajarse de ese pedestal de autocompasión. Al aceptarla a ella como una igual, rompe los muros invisibles de su aislamiento, permitiéndose finalmente abrazar a sus sirvientes al final de la película, y entender que la verdadera redención llega cuando dejas entrar a los demás en tu vida. Y para cerrar este triángulo de incomprendidos, tenemos al que probablemente sea el marginado más inesperado y retorcido de todos, Gastón. Sí, ya sé lo que están pensando. ¿Cómo carajos va a ser un marginado el tipo más popular, adorado y aplaudido de toda la maldita aldea? Bueno, el remake de 2017 hace un trabajo fenomenal al rascar debajo de la superficie de este personaje y mostrarnos una faceta mucho más oscura. Este Gastón es un veterano de guerra, un hombre que menciona constantemente los conflictos bélicos del pasado y que confiesa sentir un vacío existencial gigantesco ahora que está de regreso en la aburrida normalidad civil. Él es violento por naturaleza, su mente está programada para el combate y para la destrucción, y en el fondo, tampoco encaja en esa tranquila rutina de campo. Aunque el pueblo entero le rinda pleitesía y lo idolatre, Gastón es un extraño entre ellos, porque sus verdaderos instintos son brutales y depredadores.